La guerra ha terminado. Había comenzado con un pronunciamiento militar cuyos objetivos fundamentales se encaminaban a restaurar el orden público alterado que, a juicio de sus principales inductores, abría España a la revolución comunista y a su desmembración territorial. Dicho pronunciamiento había fracasado parcialmente ante la resistencia ofrecida por quienes se opusieron a la sublevación. Tierras y gentes quedaron dramáticamente divididas. Lo que se pensó como un golpe de fuerza que triunfaría de inmediato, desencadenó la más terrible guerra civil que ha conocido España y cuya memoria tanto ha pesado sobre la vida del país en los últimos 50 años. El conflicto dejó un saldo desolador. Con independencia de la lógica exaltación y de la alegría de los vencedores, y más allá de la rabia contenida y del abatimiento de los vencidos, en el horizonte de la historia resulta evidente que toda guerra supone una auténtica tragedia para el conjunto del pueblo que la padece. Y más aún, tratándose de una guerra en la que en ambas trincheras hay hermanos. Las consecuencias de un enfrentamiento de tales características son siempre negativas, dramáticas. Una guerra civil supone un salto atrás irrecuperable que en 1936-1939 no solucionará los auténticos problemas de fondo que contribuyeron a su estallido. Disipado el humo de los cañones y apagadas las voces de vencedores y vencidos, los desastres de la guerra se imponen 50 años después sobre cualquier otra consideración con el distanciamiento objetivo que proporcionan los datos y documentos. Dado el fuerte componente ideológico y emocional de la contienda, han venido prevaleciendo en el tiempo ciertas visiones consideradas por muchos como auténticos dogmas de fe. Probablemente, las más significativas son las que hacen referencia a las pérdidas humanas, al coste económico y a la financiación y deudas de guerra. Se trata de cuestiones que han sido, en todo caso, fuertemente distorsionadas y que exigen, por ello, un especial esfuerzo de desmitificación. Hoy, apagados los rescoldos del trágico conflicto y con la serenidad que proporciona el conocimiento histórico, comenzamos a estar en condiciones de establecer un balance riguroso de los aspectos fundamentales de la guerra civil. La guerra civil produjo un elevado número de pérdidas humanas,
si bien su cómputo global ha sido considerablemente exagerado por unos y por otros. Por los vencedores, como prueba inequívoca de la maldad de los vencidos y del alto precio pagado por la victoria. Por los vencidos, como testimonio indubitable de la perversión de los triunfadores cuyo asalto al Estado provocaría tales desgracias. Curiosamente, todos parecieron ponerse de acuerdo en la cifra mágica de 1 millón de muertos, evaluación que ha calado hondo en la memoria popular por esa tendencia natural a exagerar y redondear los órdenes de magnitud. Se trata de una cifra que, en cualquier caso, no responde a la realidad. La cuantificación real parece definitivamente establecida en lo que atañe al cómputo global, si bien hay fuertes discrepancias en lo que a su distribución se refiere, tarea ciertamente compleja. El nuevo Estado no procedió al terminar la contienda a una cuantificación rigurosa de las pérdidas humanas reales, entendiendo por tales las muertes y los abandonos definitivos del país. Hoy hay acuerdo entre los especialistas en cifrar el total de pérdidas humanas hasta el final de la guerra en torno a las 600.000, incluyendo en dicho cómputo los muertos en combate, las víctimas de la represión, los muertos en bombardeos, por enfermedades y desnutrición, así como el contingente humano que permanecerá definitivamente en el exilio. Las discrepancias empiezan a la hora de fijar los porcentajes correspondientes a las distintas causas. La poca fiabilidad de los datos demográficos españoles permite cuestionar el resultado estadístico. El régimen franquista abrió tras la Guerra Civil una causa general informativa destinada a cuantificar y documentar los crímenes y destrozos sufridos bajo la llamada dominación roja. El objetivo era claramente propagandístico. El informe arrojó una cifra de 85.000 muertos a consecuencia de la persecución ocurrida en zona republicana. No se abrió una investigación similar para cuantificar las víctimas ocasionadas por el bando triunfante. En los últimos años, aunque se ha intentado introducir racionalidad en este debatido asunto, se está aún lejos de llegar a estimaciones incontrovertibles. Se han hecho evaluaciones globales que cifran en torno a las 70.000 las víctimas de la represión en zona republicana durante la guerra y en torno a las 55.000 las de la zona franquista. Es importante señalar, sin embargo, que no se ha tenido en cuenta en esta estimación el hecho hoy comprobado de que numerosas defunciones debidas a la represión ocurrida en zona franquista no fueron inscritas en el registro. Se trata, por consiguiente, de un problema complejo que conlleva dificultades metodológicas y técnicas considerables, agravadas por el hecho de que todavía permanecen cerrados a la investigación numerosos archivos. Las investigaciones territoriales que se llevan a cabo en la actualidad muestran claramente que la estimación de 55.000 muertes debidas a la represión que tuvo lugar en zona franquista resulta corta. Así parece deducirse de los últimos estudios que arrojan cifras superiores a las hasta ahora manejadas.
A pesar de todo, conviene resaltar que hay otro tipo de consecuencias imposibles de cuantificar, como son los daños morales y psicológicos que produce una guerra civil en las personas que tienen el infortunio de sufrirla. Terminada la contienda y celebrada la victoria, no llegó la tan ansiada paz para todos los españoles. Los derrotados, considerados como rebeldes, comparecieron ante consejos de guerra sumarísimos en juicios que se celebraban con asombrosa rapidez. A partir del final de la guerra y durante años, serán ejecutados por este procedimiento, según estimaciones fiables, entre 25 y 30.000 detenidos. Centenares de miles de personas fueron condenadas por los tribunales militares o sujetas a una depuración que se realizó de forma veloz. Se marginó en consecuencia a un importante porcentaje de gentes que se vieron constreñidas al silencio y a la simulación. En lo que se refiere al coste económico, la guerra ocasionó la destrucción de numerosos bienes de infraestructura. Aproximadamente se perdió el 50% del parque de locomotoras y de vagones de mercancías. Alrededor del 70% de los vagones dedicados al transporte de viajeros se vio gravemente afectado. Lo mismo ocurrió con buena parte del tendido ferroviario y la red nacional de carreteras, cuya reconstrucción se vio agravada por la escasez de mano de obra especializada y de materiales adecuados. Sobre un total de 6 millones de viviendas, 250.000 fueron completamente destruidas y otras tantas quedaron muy dañadas. La ganadería se redujo a la tercera parte. La producción agrícola disminuyó en más de un 20% y la industrial lo hizo en torno al 30%. Los mercados donde se vendían los productos españoles se perdieron en parte. La renta nacional descendió en un 25%. Y como consecuencia de los gastos y financiación de la guerra, la hacienda del país quedó arruinada. El valor adquisitivo de la peseta en 1940 se vio reducido en un 50% respecto al de 1936. Y el índice del coste de la vida, con base 100 en 1930, se situó en 180 en 1940 y en 234 en 1941. En el caso de los alimentos, el índice resulta aún más elevado. Por otro lado, la financiación y las deudas de guerra constituyen uno de los principales temas de debate. Y aun cuando tal cuestión está historiográficamente resuelta en sus aspectos fundamentales, persisten ideas inexactas sobre este controvertido asunto. La República se sirvió básicamente de las reservas de oro del Banco de España, acción presentada por la propaganda de los vencedores como un expolio al pueblo español. El mito del oro de Moscú ha persistido durante décadas como si la Unión Soviética se resistiera a devolver el preciado metal a España. El régimen franquista nunca planteó reclamación oficial alguna sobre este asunto, aunque sí lo utilizó propagandísticamente, engañando a la opinión pública española respecto a la realidad de los hechos. Solo después de agotadas las reservas metálicas
Negrín se vio forzado a recurrir al crédito. La suma global invertida por parte de la República, habiéndose únicamente contabilizado una parte de los gastos de material de guerra, puede estimarse en un volumen de divisas de 744 millones de dólares, cantidad que excede al contravalor del oro movilizado y que, con la prudencia que imponen las comparaciones históricas, equivaldría a 535.526 millones de pesetas de hoy. Franco declararía el 17 de julio de 1944 ante el Consejo Nacional: La verdad española tiene que abrirse paso a duras penas entre la serie de calumnias e insidias desencadenadas por los rojos, expatriados con el propio oro español, robado de los depósitos del Estado y de los tesoros de la Iglesia y los particulares. No en vano constituían la escoria de la nación y, como tal, tenían que comportarse. Sin embargo, la verdad histórica tuvo que esperar a la muerte de Franco para empezar a poder abrirse paso. Los mitos creados por la propaganda, como el famoso oro de Moscú, van siendo sucesivamente sustituidos por el dato y la reflexión que impone la historia. La República gastó todos los depósitos de oro en su financiación de la guerra. La URSS no tiene pues oro alguno que restituir a España. Por su parte, el gobierno de Burgos recurrió para su financiación de guerra fundamentalmente al crédito. El pago de la ayuda italiana, más intensa y persistente que la aportada por Alemania, se pospuso para después de la victoria, según palabras del propio ministro de Asuntos Exteriores italiano, Condeciano. No obstante, a lo largo de la guerra se arbitraron una serie de acuerdos secretos con Italia tendentes a regular el comercio mutuo y a sentar las bases para reducir el volumen de la deuda de guerra en que iba incurriendo el gobierno de Burgos. El endeudamiento de Franco con Italia se realizó con todo tipo de garantías y, en general, en un clima de buen entendimiento. Con la Alemania nazi las cosas transcurrieron de distinta manera. Los alemanes se mostraron desde el primer momento dispuestos a extraer beneficios de su ayuda a Franco, el cual fue recurriendo a un endeudamiento progresivo. Con el Tercer Reich, el proceso de pago fue lento y crispado, sin que al final se produjera una liquidación en sentido estricto. La deuda de Franco con Hitler al 30 de junio de 1939, según datos alemanes, se elevaba a 560 millones de marcos, evaluación excesiva a juicio de las autoridades franquistas y que, con las salvedades apuntadas, equivaldría a 328.353 millones de pesetas actuales. Finalmente, se consideró liquidada en 1944. A la espera de estimaciones más precisas, el volumen de recursos y servicios recibidos a crédito por el gobierno de Franco durante la Guerra Civil puede estimarse desde el punto de vista económico y sobre la base de las partidas identificadas en un total próximo a los 503.855 millones de pesetas de hoy. Los gastos militares de ambos ejércitos pueden cifrarse en pesetas actuales en 1.591.800 millones. Así vemos que el importe de la ayuda obtenida por ambos contendientes fue similar. Si bien hay que destacar que sin el apoyo de las potencias fascistas, Franco no hubiera podido superar en absoluto las dificultades que imponía el estrangulamiento exterior para su financiación de la guerra. Evidentemente, no cabe reducir todas las consecuencias de la guerra civil a sus aspectos económicos y financieros. Así, por ejemplo, desde el punto de vista sociológico, se interrumpe el proceso de crecimiento de los sectores industrial y de servicios
en favor del sector agrario, que vuelve a ser mayoritario. La población activa disminuyó en más de medio millón de personas. En suma, en la medida en que lo permiten los datos conocidos, la renta per cápita no volvería a alcanzar definitivamente sus niveles de preguerra hasta 1954. La disminución del índice de renta puede ser matizada por la potenciación del autoconsumo y la proliferación del mercado negro. Nada más acabar la guerra, se generalizará el hambre, sobre todo en los grandes núcleos urbanos, situación que propiciará el extraperlo. Un sector de la antigua población rural, excombatiente en el ejército de Franco, pasó a las ciudades en puestos de servicios de segundo orden: porteros, serenos, ordenanzas, auxiliares administrativos, etc. A su vez, el ejército se constituye en la institución medular del Estado. El pequeño ejército de 1931 ha dado lugar a uno de 1 millón de hombres. Los altos mandos son africanistas en su mayoría y buena parte de suboficiales y oficiales, de sargento a capitán, deben sus galones y estrellas a la guerra. Constituirán, por tanto, el soporte fundamental del régimen. La Iglesia, traumatizada por la persecución religiosa padecida, se compromete con el nuevo Estado y se hará cargo de gran parte de la enseñanza media y primaria, recuperando así su posición predominante en la docencia. La jerarquía se verá beneficiada de la estricta confesionalidad del régimen. La libertad religiosa quedará suprimida. A su vez, buena parte de la sociedad española, a impulsos de la conmoción generada por la guerra, participará en expresiones masivas de sentimiento católico. Fueron tiempos duros, no solo en España. El totalitarismo nazifascista había ido ganando posiciones en la escena internacional. La Europa democrática y parlamentaria estaba gravemente amenazada. La guerra de España se había desarrollado en medio del polvorín europeo. De hecho, España había servido, en parte, de campo de pruebas para la gran tragedia que no tardaría en abatirse sobre Europa. El 15 de marzo de 1939, el Tercer Reich alemán había asestado el primer golpe mortal del año a la política de apaciguamiento anglo-francesa, despreciando ostensiblemente lo acordado en Múnich. Las tropas alemanas engullirán lo que quedaba de Checoslovaquia. Eran los primeros chispazos de la honda convulsión que se avecinaba y que ilustraban con toda evidencia lo que la ceguera o el apocamiento de determinadas cancillerías europeas y numerosos políticos no habían querido ver. A Hitler no le interesaba ya la revisión del Tratado de Versalles o la aplicación del principio de autodeterminación en favor de las minorías germanas que vivían fuera de las fronteras del Reich. El Führer se lanzaba por la vía de la expansión, de la violencia y del sojuzgamiento de pueblos extranjeros. Por su parte, Mussolini invade en abril de 1939 un pequeño y olvidado país estratégicamente situado, Albania. La Europa de los dictadores ha tomado cuerpo.
El Führer da órdenes a la Wehrmacht para que prepare la invasión de Polonia. Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5:45 Uhr wird es zurückgeschossen. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten. Wer mit Gift kämpft, wird mit Giftgas bekämpft. Wer selbst sich von den Regeln einer humanen Kriegführung entfernt, kann von uns nichts anderes erwarten, als dass wir den Gleichschritt tun. Ich werde diesen Kampf ganz gleich nicht sehen. El 1 de septiembre de 1939, las Panzerdivisionen se ponen en movimiento y levantan el telón del gran drama europeo donde va a jugarse el futuro del mundo. España quedará al margen del polvorín. Franco ha ganado la guerra en una coyuntura internacional muy peculiar que ha jugado a su favor tanto como en contra de la República Española. Permanecerá no beligerante frente al conflicto, pero los compromisos contraídos con sus aliados durante la Guerra Civil determinarán una alineación de su política con la del Tercer Reich de Hitler y la Italia fascista de Mussolini. Derrotadas las potencias fascistas tras la Segunda Guerra Mundial, el régimen de Franco sufrirá la condena y el aislamiento por parte de los victoriosos regímenes democráticos. Franco, sin embargo, sabrá acomodarse a las sucesivas coyunturas políticas y sobrevivirá a sus aliados y enemigos. Su jefatura va a suponer el final de una breve experiencia democrática y el inicio de una nueva y prolongada etapa autoritaria en la historia de España. Ha pasado medio siglo. El oscuro y difícil existir de los derrotados. La soberbia de los victoriosos. El rencor y el luto para casi todos fue el saldo de la guerra. Una profunda sima entre hermanos.
Ningún trauma les fue ahorrado a los contendientes de una guerra fratricida. Un destino sombrío ha pesado en las generaciones que siguieron. La flor de la guerra civil es siempre infecunda. Después de medio siglo, el tiempo ha dejado sentir sus efectos curativos. La guerra ya solo es un recuerdo para los sobrevivientes. Para los demás, es simplemente historia sobre la cual es necesario reflexionar para entender el presente. El pasado, que dio lugar a tan honda convulsión, se construyó en el antagonismo y la violencia. El presente se cimenta sobre la tolerancia y la convivencia. El futuro se edifica ya día a día en la democracia y el diálogo por unas generaciones para las que la guerra es tan solo un recuerdo heredado. A ellos, de modo muy especial, se dedica esta serie que ahora termina en una España en paz. Esta es la victoria última y definitiva sobre la guerra de 1936.